Bueno, las últimas masacres ocurridas en Honduras han vuelto a colocar en el mapa, en el primer plano, que la violencia se sigue recrudeciendo y que la misma autoridad, por la misma situación que se da del impacto de disputas territoriales, de temas de narcotráfico, de temas de maras y pandillas, les es difícil poder ser asertivos en poder determinar. Lástima que la prevención no está jugando ese papel preponderante para que pudiera tener una sostenibilidad hacia la reducción. Pero más aún, hemos salido de un periodo de estancamiento donde prácticamente la presión que se utilizaba a través del estado de excepción parcial, pues pudo ser un disuasivo. No obstante, hoy por hoy, con algunos retrasos en nombramientos, con el cierre de la DIPANCO, pero que a la vez con algunas reformas del Código Penal y Código Procesal, más la gran connotación que se le da en relación a la reforma del 587 del Código Penal, donde sí se establece que son estructuras prácticamente que están al alcance no solamente de las autoridades de Honduras, sino que también de Estados Unidos, por el hecho de ser asociaciones terroristas y que recuerde que también Estados Unidos, el Senado, el Congreso, también los grupos de maras y pandillas fueron designados también y posiblemente hay una acción, si con el lavado de activos y con el uso de las billeteras electrónicas del sistema financiero, que la misma Comisión de Banca y Seguro por décadas no ha podido ser efectiva en poder neutralizar el manejo o la trazabilidad de las ganancias criminales, pues posiblemente vengan algunas solicitudes de extradición de comprobarse y de investigarse. Pero claro, aquí hay una falencia enorme, la investigación criminal. Ahí estamos fallando porque no tienen toda la parafernalia científica, el recurso humano, y tenemos que buscar auxilio a otras instituciones de países amigos para que nos puedan ayudar a poder determinar los casos que ellos están investigando. Sí, bueno, y es cierto eso, resaltar eso, que incluso Estados Unidos dijo que se iba con una agencia de investigación, no me equivoco, creo que, si no me equivoco, creo que fue el FBI y demás, y los anuncios y demás. Y a pesar de esto, abogado Nelson Castañeda, ¿qué mensaje se envía cuando en una misma masacre matan a un anciano, un menor de edad y 2 mujeres? ¿Qué mensaje se envía? Bienvenido a Detrás de la Noticia. Sí, gracias. Bueno, usted decía que se siente, la verdad que obviamente preocupación, pero también la alerta de que, lo hablábamos, las masacres se están normalizando y eso nos debe de preocupar. Ya un titular de una nueva masacre en prensa escrita, en medios de comunicación, eso ya no altera la opinión pública. Sí impacta en la percepción cuando se le consulta al ciudadano, pero eso ya no genera y eso preocupa, porque estamos llegando a un momento en la historia de este país en materia de seguridad donde hablábamos hace unos años de maras y pandillas. Hoy con las reformas estamos hablando que nos estamos enfrentando ya a asociaciones terroristas. Hoy estamos hablando ya que el fenómeno de las masacres se vuelve parte ya de la estructura de los fenómenos criminales que pues cobran vidas en el país. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué estamos heredando? Porque obviamente esto es un tema de herencia. O sea, el descuido, la falta, la omisión de estrategias eficientes del pasado nos está llevando a estos frutos que tenemos ahora, que son esas familias, esas personas inocentes, ¿verdad?, que fueron víctimas de estos ataques sistemáticos que se llaman muertes múltiples o masacres. Eso es, cuando tenemos 3 o más personas que son asesinadas en un mismo acto, un acto simultáneo, personas indefensas. ¿Y el problema cuál es? Decimos ahora, y de acuerdo a los datos oficiales, sí, hay menos, se registran menos masacres que el año pasado, que el 2025, pero sube el número de víctimas. De acuerdo, 81 hasta hoy. En un 7%, 10% casi, subió el porcentaje de víctimas. Pero el tema aquí, en el tema de percepción, es que una sola masacre le genera un alto impacto social en las comunidades. Una sola masacre le genera en toda una comunidad o comunidades cercanas
una altísima percepción de inseguridad. Y obviamente, como lo decía el abogado Licona, la marca del crimen organizado en todo esto. Los mismos datos oficiales nos dicen que las víctimas o este tipo de actos sistemáticos cometidos donde se han cobrado muchas víctimas letales son producto de enfrentamientos o de actuaciones por parte de grupos criminales o estructuras criminales que operan en el país. Y eso pues obviamente preocupa. Y usted decía algo importante también, abogado Licona, preocupa que no tenemos las armas, y no solo hablo de pistolas, no solo hablo de fusiles, sino que no tenemos las herramientas necesarias. En primer lugar, y aquí aspiro a mucho, el tema de prevención. La inteligencia de nuestro país en materia de investigación tiene una altísima deuda con la población, porque con una buena inteligencia usted previene muchos actos, muchos hechos delictivos. Y eso pues obviamente nos genera una altísima preocupación y al momento de reaccionar también. Mire, en una masacre de 19 personas, como ocurrió allá en Trujillo, con un sistema IBIS, que lo hemos hablado también con el abogado Licona. ¿Cuántas veces hemos hablado del IBIS? Un sistema para aplicárselo a la gente que nos está escuchando. Se levanta un casquillo, usted lo registra en el IBIS y el IBIS le puede decir a usted, ese casquillo coincide con otros casquillos que encontramos en otra escena meses atrás. Eso le apertura a un análisis criminal para poder indagar y decir, bueno, entonces estos tienen vínculos y ahí podríamos hacer una investigación sólida y poder ir disuadiendo este fenómeno criminal. Pero no tenemos eso. La mayor parte de estos muertes múltiples o masacres se cometieron en la vía pública. Me pregunto yo, ¿cuándo por fin vamos a decir que tenemos cámaras en aquellas zonas donde hay mayor conflicto, donde se registra mayor cantidad de muertes? No tenemos las cámaras tampoco. ¿Cómo se conducen estos hechores? En vehículos. ¿Cuándo vamos a resolver el tema de las placas? O sea, imagínese usted, también le decimos todo, secretario de seguridad, etcétera. El problema integral. Pero y entonces digo yo, todas estas herramientas accesorias que van de la mano en la investigación, no cuenta la Secretaría de Seguridad con ello. Le impiden el trabajo, un trabajo eficiente. Concluyo con esto. Tenemos apenas 786 fiscales. No todos están para homicidios. Y en este momento, 100 se encuentran de licencia y 168 pidieron ya su retiro. Óigame, lo del Ministerio Público es un tema que se debe abordar ya. Mire, yo no sé, se han tardado meses en abordar el tema del Ministerio Público en el Congreso Nacional. Hay que buscar un plan emergente para fortalecer al Ministerio Público. El Ministerio Público se está quedando sin las armas necesarias para hacerle frente a esta situación. Entonces, si queremos cambiar este tema, si queremos ver efectividad para reducir los altos índices de violencia y criminalidad en el país, entonces esa plata es urgente. Esa gestión, ese fortalecimiento y sobre todo esa exigencia del trabajo interinstitucional. Sí. Porque aquí hay instituciones que se limpian las manos, dicen, yo quisiera apoyar pero no tengo presupuesto, así que lo siento Ministerio Público, lo siento Secretaría de Seguridad, no les puedo apoyar. Entonces ahí es donde viene la exigencia. Aquí tiene que tomar la batuta el presidente de la República, debe de conformarse un plan presidencial, o así lo veo, un plan presidencial para abordar el tema de seguridad y donde todos estén comprometidos a ejecutar acciones, donde todos hagan y respeten lo que está establecido dentro de sus atribuciones, y así es como nosotros vamos a ver cambios. Como bien lo decía usted, yo soy el subcomisario Carlos Escobar, su jefe del Departamento de Delitos contra la Vida, ¿verdad? Y pues quiero primeramente pues hacerles saber que la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Vida y a través de la Secretaría de Seguridad, no se ha quedado con los brazos cruzados, ¿verdad? Nosotros tenemos equipos especializados, ¿verdad?, que primeramente realiza las investigaciones primarias, ¿verdad? Nosotros tenemos un término de 24 horas para realizar diligencias primarias cuando se da una masacre, cuando hay una muerte múltiple. La Policía Nacional, a través de los diferentes departamentos de delitos contra la vida, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en las diferentes departamentales, ¿verdad?, manejamos un término nosotros y somos medidos diariamente a través, ¿verdad?, de las diligencias que nosotros realizamos como departamento y como institución.
Me hablaban de las masacres, ¿verdad? Y me decían que tenemos un total de 16 masacres. Pues yo quiero decirle a la población que la Policía Nacional y a través pues de la Dirección Policial de Investigación se están haciendo las investigaciones correspondientes y tenemos un total de 4 masacres que están en proceso de investigación y hay 3 masacres que ya están resueltas, que ya tenemos capturados. Por ejemplo, una sería el caso del Cimarrón, como bien ustedes lo saben, que fue aquí en Tegucigalpa. Ese caso se trabajó en las primeras 72 horas. En las primeras 72 horas se dio una respuesta y se presentó un detenido ante el Ministerio Público. ¿Verdad? El caso de Rigores en Colón, también se presentaron 2 detenidos ante el Ministerio Público y siguen los equipos trabajando en el sector. ¿Verdad? Y con la masacre, día de hoy, pues tenemos identificadas personas que fueron las participantes que han cometido ese hecho. Se está trabajando arduamente con la Policía Nacional y como les decía, no nos quedamos con brazos cruzados. Tenemos medidores, tenemos estadísticas y después de haberse sucedido un hecho, pues empezamos a trabajar en las primeras 24 horas. Es decir, para ustedes esto es algo común del crimen organizado. No hay un mensaje que se envíe detrás de la frecuencia de estas masacres, como opinan los especialistas o diferentes sectores, comisionado, comisario. Pues a simple vista pues no se puede determinar, ¿verdad? Todo lo determinaría lo que es la investigación criminal. Sería yo irresponsable de mi parte, ¿verdad? Empezar a generar una hipótesis o a empezar a dar una declaración, ¿verdad? Si antes haber hecho una investigación, ¿verdad? Todo lo arroja la investigación a lo que va pasando el tiempo y a medida de lo que se van haciendo las diligencias investigativas. Al principio lo que se maneja simplemente son hipótesis, posteriormente la investigación criminal es la que le va arrojando, ¿verdad? Realmente qué fue lo que pasó y cuál fue el móvil del hecho y cuál fue el motivo por el cual se dieron los hechos. Sí. No vamos a desconocer que las reformas al Código Penal pueden contribuir a reducir la incidencia delictiva y hacer que muchos fascinerosos lo repiensen y piensen para poder involucrarse en la comisión de actos reñidos con la ley. No obstante, consideramos que no está del todo claro que las reformas puedan dar ese impulso, ese salto para reducir significativamente las muertes violentas. Hay otros actores importantes que se deben de considerar, como es la investigación criminal. Recordemos, como bien decía el subcomisario, las hipótesis y luego las evidencias, los indicios racionales, y eso pues al final lo que se encuentra en la escena del crimen pues va dando la pauta para hacer medios de prueba útiles y necesarios para poder sostener una acusación previo a un robustecimiento del requerimiento fiscal para que se pueda llevar a los tribunales a las personas imputadas. No obstante, esto implica un desafío fuerte. Las muertes violentas continuas lo que hacen es desafiar directamente a la autoridad, decirle a la institucionalidad que los grupos demuestran su capacidad de control territorial y también la ejecución violenta de sus acciones pues ponen en precario a la misma institucionalidad y no solamente eso, genera temor en la población. Tenemos una población que ya no quiere invertir, emprendedores que ya no le están apostando a sus actividades económicas, igual la extorsión que no está tan alejado de lo que son las muertes violentas, está generando un problema enorme de falta de oportunidades para desenvolverse en el empleo y más aún también los desplazamientos forzados, que eso sí genera una saturación en las ciudades intermedias y en las ciudades generales, y el último recurso que tienen ellos para poder salvar sus vidas, particularmente las familias con jóvenes que han querido ser reclutados y que han tenido que sacarlos de sus lugares, de sus hogares, hasta fuera del país, porque la situación no cambia. Vemos, y mire, y si es por recursos, suficientes recursos tiene el Estado, una tasa de seguridad
30.000 millones del 2011 hasta el 2021 y en lo que va del gobierno anterior 20.000 millones. Ahorita, de enero a la fecha, se han recaudado 3.000 millones de lempiras.